que si os parece vamos a ir empezando con la presentación de hoy. Lo primero es agradeceros el estar ahí al otro lado. Os damos la bienvenida a un nuevo webinar del Departamento de Embebidos de Matriz Electrónica. El webinar de hoy va a estar centrado en módulos en formato estándar para aplicaciones de high performance. Lo primero de todo, me presento. Yo soy Daniel Cortés y soy el responsable de los sistemas embebidos y equipos de networking dentro de Matriz Electrónica. En el webinar de hoy me acompaña mi compañero Rubén Rodríguez, que va a estar un poquito atento del chat por si en cualquier momento de la presentación tenéis alguna duda o pregunta, pues podéis hacerla a través del chat, o si no, pues al final de la presentación igualmente nos quedaremos unos minutos para cualquier duda que queráis hacer de viva voz o a través del chat, poder resolverla. Comentaros también que el webinar que vamos a hacer hoy es la segunda parte de un primer webinar que ya hizo mi compañero Rubén hace unas semanas y del cual os he dejado aquí en la presentación el enlace por si estáis interesados en echarle un ojo al vídeo de dicho webinar. Igualmente recibiréis un vídeo similar del webinar de hoy. Me voy a desactivar la cámara para que no haya problemas de ancho de banda y continúo con la presentación. Bien, lo primero es ver cuál es el objetivo para la presentación de hoy. La primera parte de la presentación es un poco la introducción en cuanto a lo que es un formato estándar y cuáles son las ventajas de utilizarlo. Esta parte ya la vimos también en el webinar anterior, pero creo que era importante repasarla para tener un punto de partida y saber de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. El segundo de los objetivos será poder diferenciar entre los diferentes factores de forma que tenemos disponibles en el mercado para aplicaciones de high performance. También conocer por parte de Matriz Electrónica cuál es la oferta que tenemos a día de hoy y de cara al futuro para este tipo de productos. Y por último, en el día de hoy también, perdón, un segundo, que tengo el móvil puesto con sonido. Como os decía, por último, la idea será introducir el nuevo estándar que va a salir al mercado en este año, que es el HPC, Computer on Module High Performance Computing. Bien, vamos a empezar por definir lo que es un módulo de formato estándar. Un módulo de formato estándar, que también conocidos como Computer on Module o System on Module, es un módulo que tiene un formato físico predefinido, tanto en su forma como en los interfaces que tenemos disponibles. Las empresas encargadas bueno, empresas no, más bien son una especie de asociaciones o consorcios, los que son los encargados de definir estos estándares, y los más importantes son el consorcio PicNG y SGET. Para los módulos de los que os vamos a hablar en el día de hoy, concretamente es PicNG el que se encarga de especificar el producto, mientras que SGET está más enfocado, por ejemplo, a los factores de forma de los que habló mi compañero Rubén en el webinar anterior. En el estándar no solo se recogen las características que debe tener en sí el módulo, sino también las características que debe tener la carrier board sobre la que vamos a pinchar nuestro módulo. Y además también se define cuál es la solución de disipación térmica que tenemos que utilizar en estos equipos. En esta diapositiva podemos ver un poquito más de manera gráfica cuál sería la composición de un diseño basado en un Computer on Module. Por un lado, tendríamos lo que sería la parte de la carrier board, que tendría que diseñar el desarrollador o el cliente, y en la que añadiría los interfaces que va a necesitar utilizar para su aplicación. Sobre esta carrier board pincharíamos el módulo en sí, como son, y además tendríamos la solución de disipación
con un head spreader, un head sink, puede ser uno, pueden ser los dos más una solución también de ventilación forzada con un ventilador. Hay diferentes opciones en cuanto a la disipación que veremos también en alguna diapositiva más adelante, más en detalle. Vale. ¿Qué nos aporta trabajar con un factor de forma estándar? Pues nos aporta que tenemos un formato ya predefinido y una descripción común de los interfaces. Esto se traduce en que vamos a tener una compatibilidad entre los distintos módulos de un mismo factor de forma, tanto dentro de un fabricante como en distintos fabricantes, lo que nos permite tener varias fuentes para nuestro desarrollo y no casarnos, digamos, con ningún fabricante que en un momento dado pueda decidir dejar de fabricar un producto y que nos quedemos en ese sentido colgados con nuestro diseño hardware. Además, también nos va a aportar una escalabilidad en cuanto al hardware de nuestro producto. Por ejemplo, yo podría hacer un desarrollo de un producto basado en un ComExpress tipo 6 Compact, basado en un Atom, y con una misma carrier board podría pinchar diferentes módulos de diferentes potencias y adaptarme así de la mejor manera a las necesidades de cada cliente. También teniendo la ventaja de que podemos ajustar los costes dependiendo del proyecto y del cliente al que vayamos a atacar. Otra de las ventajas es que podemos reutilizar diseños antiguos que ya tengamos o un diseño que hagamos ahora, el día de mañana lo puedo reutilizar para un módulo siempre y cuando sea el mismo factor de forma con procesadores más actuales que puedan salir el día de mañana. Esto se traduce también en una mayor longevidad de nuestro desarrollo. Además, otra de las grandes ventajas es que se simplifica muchísimo lo que sería el desarrollo hardware de los equipos. Hay estudios que indican que si comparamos el diseñar un producto desde cero basándome en una CPU o basándome en un módulo, puedo ahorrar hasta incluso el 80% del tiempo y de todo lo que es la complejidad del diseño hardware si trabajo desde un módulo que si trabajo directamente desde un microprocesador, porque la parte, digamos, más engorrosa de lo que sería nuestro diseño hardware ya la tenemos resuelta gracias al módulo. Bien, también se traduce en un menor tiempo de desarrollo que nos permite tener nuestro producto en el mercado en un tiempo más corto. Además, tendremos un hardware testeado ya por una tercera empresa y tendremos también unas herramientas como son la placa de desarrollo y todo un completo kit de documentación para poder, por ejemplo, empezar a trabajar en la parte software del desarrollo de mi producto sin necesidad de tener terminada la parte de diseño hardware. Así también parte de la documentación que los fabricantes nos van a suministrar para ayudarnos en nuestro desarrollo son los esquemáticos de sus placas de desarrollo, que directamente podemos sacar de esos esquemáticos las partes que nosotros vayamos a necesitar para implementar en nuestro diseño y directamente copiarla y ahorrar mucho tiempo de desarrollo. Y por último, también tendremos por lo menos en lo que es relativo a lo que vamos a hablar hoy, que son los de High Performance, la solución de la disipación por parte del propio fabricante con el que vayamos a trabajar el módulo, que en el caso de los de High Performance es un punto bastante crítico del desarrollo hardware, cómo poder disipar el calor generado por los componentes más críticos de la carrier. Bien, en cuanto a los principales factores de forma, en cuanto a módulos que encontramos en el mercado, aquí hemos destacado 4 de ellos, no quiere decir que sean todos, pero sí creemos que son a día de hoy los principales. Como os comentaba en la presentación de hace unas semanas, nos centramos en los módulos Q7 Smart, así también como en una parte pequeña de ComExpress, y por lo tanto en el webinar de hoy nos vamos a centrar más en los módulos en formato ComExpress y en el nuevo ComHPC.
Entrando ya en la parte de ComExpress, revisando un poquito la historia de este factor de forma, os diré que fue creado en el año 2005 y que actualmente estamos en la revisión 3.0, que data de abril de 2017. Y surgió pues para acomodarse a los nuevos procesadores que en aquella época estaban saliendo al mercado. Incluía como novedad en aquella época las líneas PCI Express de generación 3, los 10 GB de Ethernet, puertos SATA y también USB 3.0. Y en cuanto a los diferentes tipos o grupos de tamaños, vemos aquí en la imagen, tenemos desde el ComExpress Mini, que sería el más pequeño de todos, con 55 por 84 milímetros, que está pensado para aplicaciones de low power, y después el ComExpress Compact, ComExpress Basic y ComExpress Extended. Los más comunes a día de hoy son ComExpress Compact y ComExpress Basic, y son los que vamos a centrar un poco la presentación de hoy. Bien, aquí vemos el reparto, en este caso añadiendo también lo que sería la parte del pinout. Y como os decía, en el webinar de hoy nos centraremos en estos dos de aquí, en el ComExpress tipo 6, tanto en su versión Compact como en su versión Basic, así como en el ComExpress tipo 7, básicamente en la versión Basic, porque la versión Extended, pese a estar especificada en el estándar, pues realmente no tenemos una gran variedad de productos disponible en el mercado a día de hoy. Y en la versión ComExpress Mini tipo 10, como os decía, lo tenéis en el otro webinar. Entonces, viendo un poquito las diferencias entre uno y otro, pues vemos que el tipo 7 está enfocado a aplicaciones tipo servidor, mientras que el tipo 6 está enfocado a aplicaciones tipo cliente, tipo embedded PC de alto rendimiento. Y si echamos un vistazo a lo que serían las interfaces, empezando desde la parte de abajo, vemos que muchas de las interfaces en ambos tipos son comunes, y encontramos la mayor diferencia en cuanto al número de líneas de PCI Express que tenemos en uno y en otro. Y sobre todo la mayor diferencia que vamos a encontrar es la parte de la gráfica y el audio. En ComExpress tipo 7 perdemos todo lo que es la parte de las tres Digital Display Interface, el VDS o el Embedded DisplayPort, así como la parte del High Definition Audio, que no podemos contar con ella en la parte de los tipos 7. Y por contra, pues sí que incluimos 4 interfaces de 10 GB de Ethernet. Esos son un poco así a rasgos generales las diferencias. Aquí en esta tabla vemos todavía más claro cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos. También comentaros que hay diferentes tipos especificados en el estándar ComExpress, pero que los tipo 1, 3, 4 y 5 son ya considerados legacy y ningún fabricante desarrolla ya ni tiene disponible producto en estos tipos. En el tipo 2 sí que todavía podemos encontrar algún módulo de algún fabricante, pero son siempre con procesadores ya que están cercanos al end of life. Y son en el tipo 6, el tipo 7 y el tipo 10 donde más variedad de producto vamos a encontrar a día de hoy. Un poco por ver en la tabla las diferencias, pues vemos que en el tipo 10 tenemos únicamente un conector con 2 líneas de pines, mientras que en el tipo 6 y en el tipo 7 tenemos 2 conectores con hasta 4 líneas de pines. El número de líneas PCI Express, que es una de las grandes diferencias, la parte de los 4 interfaces para 10 GB de Ethernet y sobre todo, como os indicaba anteriormente, pues que perdemos toda la que es la parte de tener las salidas gráficas nativas. Si alguno de vosotros tenéis un diseño o estáis trabajando en un diseño con ComExpress tipo 6, os podréis preguntar si el día de mañana podéis migrar ese diseño a un ComExpress tipo 7. Pues, por desgracia, la respuesta por lo general es no. Únicamente vais a poder adaptar una carrier board que está pensada o diseñada para trabajar con módulos de ComExpress tipo 6, siempre y cuando que no estéis utilizando uno de los interfaces que os he visto aquí, como son 2 de las líneas SATA,
4 de las líneas de puertos USB 2.0, las líneas de High Definition Audio, la salida gráfica y en el caso de el interfaz para tarjetas Express Card. Si yo en mi carrier no he mapeado ninguna de estas señales, entonces todavía puedo utilizar y pinchar un módulo tipo 7. Si tengo estas señales ya implementadas en mi carrier board, no va a ser posible que pinche una tarjeta tipo 7 en una carrier para tipo 6. Luego, pasando a la parte de la disipación, que como os decía es un punto bastante importante en este tipo de productos, pues el mismo fabricante que nos va a vender el módulo nos va a hacer una propuesta para la parte de la disipación. Esa propuesta puede ser, como veis aquí, con ventilación activa, puede ser a través de un head splitter más un head sink o puede ser incluso con un head pipe adapter. En el caso de que necesitemos que nuestro diseño sea fanless, es decir, que no incluya ningún tipo de ventilador, pero estemos utilizando una CPU de altas prestaciones que disipe mucho calor, pues tendremos esta solución que nos permitirá conectar las partes más críticas en cuanto a lo que es generación de calor del módulo con el chasis que vayamos a utilizar como envolvente de nuestro diseño. Y será el propio chasis el que haga las veces de disipación del calor. Entrando un poco a ver la disponibilidad que desde Matrix Electrónica tenemos para ofreceros en los diferentes tipos, empezando por el ComExpress tipo 6 Compact, vemos que os podemos desde Matrix dar solución en hasta 4 fabricantes distintos. 2 de ellos son europeos, como son TQ y Congatec, más concretamente en ambos casos son alemanes, y los otros 2 son taiwaneses, son Advantech y ASIONTech, pero que igualmente tienen infraestructura en Europa para dar soporte a los clientes. He contabilizado dentro del portfolio de estos fabricantes hasta un total de 31 módulos distintos. A su vez, dentro de cada uno de ellos, distintas combinaciones en cuanto a procesadores. Por lo tanto, veis que tenéis únicamente desde Matrix ya una disponibilidad muy alta de productos donde elegir en el caso de que estéis pensando en un diseño basado en ComExpress tipo 6 Compact. Y aquí he destacado algunos de los procesadores. Siempre estamos hablando para estos formatos de tecnología x86 y os he destacado aquí pues para que veáis que tenemos soluciones tanto en Intel como en AMD y las últimas familias que están ya disponibles, Whiskey Lake, Apollo Lake o los Ryzen de AMD, y tenemos ya en el roadmap producto planificado para 2021 basados en el Hard Lake y en Interstellar Lake. En cuanto a la disponibilidad para los tipos 6, que es el formato BASIC, tenemos un pelín más reducida la disponibilidad, pero aún así seguimos teniendo de contado hasta un total de 21 módulos. En este caso, en el BASIC, podremos tener acceso a procesadores más potentes de los que podríamos utilizar en el formato Compact, ya que la placa en sí es más grande y tiene más capacidad de disipar procesadores que consuman mucho. En este caso os he destacado en AMD Ryzen 9000, los Skylake H, los Skylake Lake H, y ya en el roadmap de cara al año que viene pues tendremos la familia V2000 de AMD Ryzen y los Tiger Lake en su versión H para mediados de 2021. En cuanto a tipo 7, aquí sí que es verdad que se reduce la oferta que desde Matrix Electrónica podemos hacer en cuanto a módulos, pero aún así seguimos teniendo opciones disponibles entre los fabricantes con los que habitualmente trabajamos, como son Congatec, Advantech y ASIONTech. Y aquí ya estamos hablando de procesadores, recordar que son enfocados a la gama de servidores y por lo tanto tenemos procesadores mucho más potentes, como por ejemplo en AMD los EPYC 3000, podemos tener procesadores Intel Xeon de la versión D o los de más alta gama de la familia Atom, como son los de la familia C3000. Y en el roadmap de cara a finales de este año y principios de año que viene también planificamos nuevos módulos en formato de Hard Lake e Intel Ice Lake. Simplemente os he querido destacar uno de los productos tipo 7
para que veáis hasta qué nivel de procesador y de características podemos llegar con uno de estos módulos. Como veis aquí, este es un ejemplo de nuestro partner Congatec, en el que monta una AMD de la familia EPIC, donde podemos tener hasta procesador hasta 100 vatios, con 16 núcleos, 32 threads, tenemos 32 megas de caché, y donde, como veis aquí, podemos llegar hasta los 96 gigas de memoria RAM, con los dos sockets de SODIMM para DDR4. Tenemos disponibles las 32 líneas que están definidas en el estándar, así como los 4 interfaces para Gigabit Ethernet. Bien. Paso ya a lo que sería la última parte de la presentación del webinar, que sería hablar o introduciros el nuevo factor de forma que está pensado para este tipo de aplicaciones, que no es otro que el ComExpress HPC, el Computer on Module High Performance Computing. Bien, ¿por qué se ha creído que hay necesidad de lanzar un nuevo estándar? Pues por algunas consideraciones que vamos a ver a continuación. Una de ellas es la limitación de pines que tenemos actualmente en los conectores del estándar ComExpress. La segunda de ellas sería la limitación en cuanto al número de líneas PCI y la velocidad de estas, soportando la generación 3. Y la tercera de ellas, la limitación de los 10 Gigabit Ethernet, que ciertamente a día de hoy para gran parte de las aplicaciones no nos puede sonar como una limitación muy grande, pero que sí que en los próximos años podría ser una limitación. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de lanzar este nuevo estándar? Pues el primero de los objetivos es soportar líneas PCI Express de más velocidad, como veis, hasta 4 veces más veloces, pasando de la generación 3 a la generación 5. La segunda de ellas es aumentar el número de dichas líneas, pasando de 32 hasta 64, y aumentar la capacidad del Ethernet, pasando de 10 gigas a 25. Así como, por último, incrementar y actualizar el número de interfaces disponibles. Una cosa importante a destacar es que el ComExpress HPC, el ComHPC no viene a reemplazar al ComExpress, por lo menos no a corto o medio plazo. Y en este sentido os hago un par de comentarios. Como os acabo de indicar en las diapositivas anteriores, como habéis visto, tenemos aún en el roadmap producto planificado, tanto para este año como para el año que viene, en los distintos tipos del ComExpress, y son procesadores que están dentro de la gama embedded de los fabricantes. Por ejemplo, Intel, todos los procesadores que tienen metidos dentro de la gama embedded, desde Daytrail, nos aseguran un tiempo de vida de 15 años. Con lo cual, tenemos módulos que están saliendo al mercado a día de hoy en formato ComExpress que van a estar disponibles hasta el año 2034, 2035 sin problemas. Y otra cosa importante para saber cuál va a ser el futuro a nivel de módulos es mirar lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en el pasado. Si os decía que ComExpress es un estándar que data del año 2005, indicaros que no fue hasta 7 años después, en el año 2012, cuando realmente el ComExpress se impuso sobre el factor de forma dominante que había por entonces, que es el ETX, en cuanto al número de unidades vendidas y el número de cuota de mercado que abarcaba uno y otro módulo. Por lo tanto, es previsible que en los próximos años pueda suceder algo similar entre el HPC y el actual ComExpress, siendo seguramente más competencia, digamos, de cara a futuro ComHPC para los ComExpress tipo 7 que para los ComExpress tipo 6. Bien, como os decía en una de las primeras diapositivas, estos estándares están definidos por una serie de consorcios. Concretamente, el HPC está definido por el consorcio PIC&G, cuyos sponsors son Adeline, Kontron y Congatec, que está presidido por Christian Eder de Congatec, cuyo redactor jefe es Stefan Miller de Kontron, cuyo secretario es Dylan Land de la empresa Sante. Pero está a su vez formado por hasta 25 miembros.
En esta lista os he remarcado en negrita tanto Advantage como Congatec, que son dos de los planes con los que nosotros os vamos a poder ofrecer productos en este factor de forma. En cuanto a la disponibilidad, bueno, pues deciros que el consorcio PickNG empezó a trabajar en la definición del estándar en octubre del año 2018, que no fue hasta un año después, en el año 2019, cuando se produjo el prelanzamiento de la mecánica y el pin-out que debía tener este estándar, y que está siendo ahora en el Q2 de 2020 cuando se han cerrado las explicaciones completas. Y esperamos tener el lanzamiento de las guías de diseño y las primeras muestras de los distintos fabricantes para finales de este año. En cuanto a los tipos, pues igual que sucedía con Express, donde teníamos tipo 6 y tipo 7, dependiendo de un poco de la aplicación a la que nos fuéramos a orientar, con HPC tenemos también dos versiones, o tendremos dos versiones. La versión cliente, que estará enfocada a equipos embedded de alto rendimiento, y la versión server, que como su nombre indica, pues estará enfocada para aplicaciones de servidor. Y otra vez vemos que hay un buen número de interfaces que son comunes para ambos estándares y que una vez más las grandes diferencias están en el número de interfaces PC y Express, así como en la disponibilidad o no de la parte del audio y el vídeo. También tenemos en la parte de servidores hasta 8 líneas para puertos Ethernet 25 GB de Ethernet, y en el caso del cliente tendremos un máximo de 2. Otras diferencias entre los dos tipos pues serán, igual que pasaba con el tipo 6 Compact y el tipo 6 Basic, va a ser los procesadores que vamos a poder utilizar en cada uno de ellos. Lógicamente, en la parte de servidor vamos a soportar procesadores de más alta gama, podremos tener hasta una disipación de 300 vatios, y también vamos a tener más capacidad de memoria RAM en la parte de servidor que en la de cliente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de la capacidad, en COM HPC Server tendremos hasta 1 terabyte de memoria RAM. En cuanto a los diferentes tipos, hablando desde un punto de vista físico, tendremos 5 tamaños diferentes. Los 3 primeros tamaños, el A, B y C, estarán destinados a aplicaciones del formato HPC Client, mientras que el D y el E estarán enfocados para las versiones de HPC Server. Para los que estéis familiarizados con módulos en formato COM Express, pues, y os podéis hacer una idea de los tamaños del HPC, el tamaño A es prácticamente idéntico a un COM Express tipo Basic, el tamaño Basic. Y a partir de ahí todos los demás, como veis, van a ser módulos de mayor tamaño. En los que están pensados para la parte de cliente vamos a tener sockets para memoria en formato SODIMM, mientras que en los dos enfocados para la gama server vamos a tener slot de memoria en formato DIMM. En cuanto al conector que se va a utilizar en este estándar, pues es el que veis en la imagen, un conector de alta densidad. Vamos a tener 2 conectores por cada módulo, y esto nos va a dar hasta un total de 400 pines disponibles para mapear los interfaces. Van a ser, además, tendremos soluciones en distintos fabricantes. No vamos a estar atados a un único fabricante de conectores, sino que vamos a poder tener diferentes opciones de fabricantes. En esta imagen vemos una comparativa entre los conectores y los pines del COM Express actual con lo que va a ser el conector para el COM HPC. La principal diferencia que veis aquí es que prácticamente duplicamos el número de pines disponibles y multiplicamos prácticamente por 4 todo lo que es la parte de la velocidad de transmisión de datos.
En cuanto a la disponibilidad y el roadmap, dentro de Matriz Electrónica ya tenemos dos de nuestros partners, Pongatec y Advantech, que nos han informado, nos han actualizado que van a tener ya producto disponible para finales de este año o bien principios del año próximo. En el caso de Pongatec, están trabajando ya en un módulo basado en el Ice Lake D, un Xeon Ice Lake D, y mientras que en el caso de Advantech, el primer módulo que tendremos disponible en el mercado será basado en la plataforma Skylake D. En ambos casos están trabajando también otros diseños para mediados del año que viene, ya pensados para la familia Tiger Lake de Intel. Y por último, lo que os quería comentar es que, pues, dadas las actuales circunstancias en cuanto a confinamiento en las diferentes regiones, no podemos llevar a cabo la actividad normal que hacemos en Matrix, que es la de visitar a los clientes de manera presencial para intentar asesoraros, ayudaros o guiaros en cuanto a la elección de los equipos de la mejor manera posible, pero sí que estamos a vuestra disposición para tener cualquier tipo de videoconferencia o audioconferencia con nosotros. Si tenéis algún proyecto en particular en el que tengáis dudas, que queráis tratar con nosotros y sobre el que os podamos orientar, solo tenéis que contactar con vuestro comercial asignado dentro del equipo comercial de Matriz Electrónica o bien conmigo en el email que os dejo aquí en esta diapositiva y podemos tener una reunión virtual para poder tratar cualquier proyecto o diseño nuevo que queráis atacar. Y esto es todo por hoy. No quería entrar mucho más en profundidad para no aburriros y no hacerlo demasiado largo. Por lo tanto, si tenéis alguna cuestión, la queréis hacer ahora bien de viva voz o bien a través del chat. Y si no, pues como os digo, tenéis la opción de concertar una reunión privada en la que podáis hacernos cualquier tipo de consulta, pregunta o cuestión que tengáis.